Entonces ahora vamos a arrancar con el concepto de planeación. Sí, en algunas bibliografías también pueden encontrar planificación. Lo que pasa es que como lo estamos orientando a hacer, a cumplir con objetivos, a armar la estrategia, se arman planes, que es lo que me permite después planificar las diferentes actividades. Por eso planeamos y no tanto planificamos. Sí, es un tema semántico. Bien, cuando hablamos, como dije acá, planear, lo que estamos tratando es de establecer cuáles son las estrategias, cuál es el objetivo que persigue la organización, para lo cual después va a establecer diferentes planes de acción para cumplirlos dentro de los plazos establecidos. Como siempre les comento, en la planeación, nosotros cuando hablamos de la organización, recuerden, siempre tenemos la pirámide, donde en la punta de la pirámide, en la alta gerencia, es donde vamos a estar definiendo las estrategias. ¿Sí? Justamente lo que vamos a estar definiendo es qué queremos hacer. El qué queremos hacer es cuál es el rumbo que va a tomar la organización para el próximo o los próximos años. Y luego vamos a tener en los mandos medios donde van a estar estableciéndose toda la parte táctica. Es decir, lo que vamos a estar estableciendo en la parte táctica es definiendo el quién, el cuándo, el cómo y el dónde. Es decir, esas estrategias, cómo se van a llevar a cabo, cómo vamos a planear las distintas actividades para poder cumplir con esa estrategia. Y luego vamos a tener en la parte operativa básicamente la ejecución o la parte operacional, ¿sí?, de nuestra estrategia. Ahora bien, cuando hablamos de planeación, siempre tenemos que hablar que cuando se establece la estrategia y luego se planea, es importante la formalización. Cuando hablamos de la formalización, es un tema que también está en las escuelas clásicas. Fayol era la parte de administración, ¿se acuerdan que lo vimos? Mencionaba que todo debía estar documentado. Cuando hablamos documentado, cada organización tiene que tener una metodología de cómo comunica, cómo aprueba y cómo documenta todas y cada una de las acciones. Entre ellas son las estrategias y los planes de acción. Cuando decimos que se cumplen esos tres elementos, hablamos de formalización o institucionalización. Esto significa que está debidamente documentado, accesible por todo el personal, comunicado a todo el personal. Ahí hablamos de algo formal. Y esa planeación formal tiene que contener mínimamente metas claras, concretas, precisas, específicas, y cuáles son los planes o los medios necesarios para poder cumplir con esas metas. Acá yo también siempre hago aquel que haya leído El Príncipe de Maquiavelo, y no vamos a hacer la discusión que si importan los medios o los fines, ¿sí? No importa el medio, sino el fin. Hay otra teoría que dice importa el medio, no importa el fin. No lo vamos a tratar acá, pero tiene que ver con eso. ¿Cuáles son los medios necesarios, los planes, para poder cumplir el objetivo? Ahora bien, ¿por qué necesitamos planear? Obviamente que la planeación no es algo inherente y exclusivo de las organizaciones. Todos nosotros estamos planeando nuestras actividades, nuestro día a día, ya sea tanto en la parte personal como en la parte laboral. Entonces, ¿por qué decimos que es necesario planear? ¿Por qué creen ustedes que su día a día planean? Planean desde la mañana hasta la noche, planean el fin de semana, planean la semana, el mes, el año, las vacaciones, etc. ¿Por qué planean? ¿Por qué consideran que es necesario planear? Yo ya les di la posta, hay que planear. ¿Pero por qué creen?
Y en una organización, ¿por qué consideran que hay que planear? Para administrar bien el tiempo y los recursos. Bien. Administración de tiempo y recursos. ¿Qué recursos? Humanos, y o sea, todo lo que en la empresa. Bueno, Bien, bien. Tecnológicos, material, etcétera. Perfecto. ¿Qué más? ¿Por qué otra razón está bueno planear? ¿Por qué sirve planear? Para direccionar ¿Direccionar qué? como una meta, un objetivo, alcanzar, llegar. Bueno, sí, es la definición, ¿no? De planear. Direccionar los recursos. ¿Sí? ¿Qué más? optimizar procesos. Direccionar, establecer los procesos a seguir. ¿Por qué también consideran que es relevante o conviene planear? Para optimizar los procesos. Optimización. Cuando hablamos de optimización, las cosas, porque si no, sale horrible. Optimización. Bien. Y con la optimización de los recursos, administrar tiempo, optimizar, ¿en qué nos beneficiamos? ¿Qué ganamos? ¿O qué dejamos de perder? Eficiencia. Sí, es decir que evitamos pérdidas o desaprovechamiento o mal uso, ¿sí?, de los recursos. ¿Y qué más? ¿Qué les parece? ¿Qué otra actividad? ¿Para qué también nos sirve planear? Usamos la plata de una mejor forma. Bueno, es la optimización que mencionábamos recién. Depende del recurso en cuestión, puede ser un mejor aprovechamiento, evitamos pérdidas, evitamos mal uso, ¿sí? ¿Qué más? Para capacitar o enseñar a aplicar técnicas, lo que sea. No. A ver, ¿por qué ustedes querían ver la planificación de la materia? Para saber lo que teníamos que hacer. ¿Y eso cómo lo podemos llamar? ¿Qué significa eso? Saber, Anticipación. ¿qué más? Para tomar decisiones. Bueno, nosotros vimos que el sistema corporativo toma la decisión y en función de esa decisión que tomas, también cómo la llevas a cabo. Organizarse puede ser. Sí, está metido también en la administración de tiempo y recursos, en la parte de direccionar, ¿no? De marcar una dirección. Pero lo vimos también cuando tomábamos decisiones, que eran dos palabras que iban en contrario, ¿no? Para tomar la decisión, más o menos. Si ustedes saben qué tienen que preparar, saben qué día tienen que ir a campus y qué día tienen que cursar en casa, ¿eso qué les da a ustedes? Pues, reducir la incertidumbre entonces. Exacto. Reducción de incertidumbre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya al tener conocimiento de qué tengo que hacer y el para qué tengo que hacerlo, me genera, sí, cierta seguridad, me genera cierto confort desde el punto de vista, sé para qué tengo que hacer esto en la empresa y por qué tengo que hacerlo, ¿sí? Entonces, eso también me permite calmar ansiedad y tener, sí, cierto nivel de motivación.
Entonces, los gerentes básicamente, ¿se acuerdan que uno de los puntos que teníamos era que ellos organizan y dan dirección a todos sus equipos, justamente por estos elementos, para evitar tanto ya sea usar en forma incorrecta o generar mayor pérdida, ¿sí? Y obviamente también que los empleados sepan por qué tienen que hacer cada una de las cosas. Imagínense ustedes, aquellos que están trabajando, ir a la oficina y hacen las actividades que le piden, pero no saben para qué. En qué ciclo de la organización están. ¿Cuál es el por qué tengo que hacer? ¿Cuál es, para no decir la palabra objetivo? ¿Y por qué hago lo que estoy haciendo? Si no mezclara esa consigna, qué sé yo, si corresponde o no que lo haga, para qué lo hago, si lo estoy haciendo bien, mal. Entonces justamente eso es lo importante que tenemos, o en general cumplir los gerentes al momento de poder definir de acuerdo al sector que tenemos en la organización o el rol que estamos cumpliendo en la organización, establecer cada una de las actividades de todos los empleados para poder lograr el objetivo que persigue, ¿sí?, cada uno de los sectores. ¿Por qué? Porque como les dije antes, ¿sí?, la organización, después lo vamos a ver, esta estructura piramidal en el concepto del organigrama, donde tenemos diferentes entigramas, que son los diferentes sectores, áreas, ¿sí?, de la organización. Cada uno de ellos, por eso se va armando la pirámide, tiene un rol: el área de compras, el área de ventas, el área de marketing. Cada uno tiene un propósito, que la sumatoria de esos propósitos barra subobjetivos, ¿por qué? Porque en la alta gerencia se define el rumbo a seguir, ¿sí?, el objetivo estratégico. Ese objetivo estratégico se define por lo general en forma anual. ¿Por qué? Porque se tiene que establecer cuál es el presupuesto que va a necesitar la organización para cumplir con ese objetivo. Ahora bien, ese objetivo es algo que intentamos llegar, que queremos lograr. Para poder lograrlo, cada uno de los sectores, que ahora son las gerencias que ustedes tienen para el práctico, tienen un rol específico. El área de compras, ¿a qué se va a dedicar? Básicamente a comprar la materia prima o los insumos necesarios para que la organización tenga todo lo que necesite en pos de este objetivo. Si vende productos o servicios, el área de ventas lo que va a tener como objetivo, ¿qué es? Tomar ese producto terminado y tratar de venderle y cumplir las metas de ventas que permitan, proporcionalmente, cumplir con el objetivo. La parte de marketing es darle las herramientas a ventas para que ventas pueda vender. Y así cada uno de los sectores tiene, en función de este objetivo, va a trazar o va a establecer lo que llamamos submetas o metas direccionadas a ese equipo para que podamos cumplir, digamos, es el eslabón. Cada uno de nosotros en la organización somos eslabones de la cadena que nos va a permitir a la organización cumplir con ese objetivo. El objetivo, ¿cuál puede ser? Básicamente, si es una empresa, va a estar direccionado a resultados financieros. Esto que es ganar más de lo que viene ganando, estableciendo quizás otras pautas de crecimiento, ¿sí? Después vamos a ver en administración estratégica qué tipo de estrategias puede tener la empresa, donde podemos decir, ok, por lo menos no perder, quedarnos como estamos o expandirnos. Son 3 criterios generales que tienen más o menos las organizaciones. Entonces, en función de lograr un resultado financiero aceptable, eso puede provocar de decir, ok, aumentar el parque o expandirme a otro grupo de consumidores que son diferentes a los que manejo actualmente, insertar nuevos productos, nuevos servicios. Para eso voy a tener que tener todo el equipo trabajando en forma coordinada. De esa manera voy a poder cumplir el objetivo. Pero ¿qué pasa? La organización
establece ese objetivo. Lo está estableciendo, como les dije, por lo general el año anualmente. Entonces, ese objetivo que yo puedo estar estableciendo, por lo general, no digo que siempre sea o no hay una ley, una norma, pero por lo general las empresas medianas grandes ya entre septiembre y octubre empiezan a definir la estrategia para el próximo año. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a armar los presupuestos. Ya van teniendo idea cómo resulta este año a nivel financiero, y entonces ahí pueden hacer la proyección para el próximo año. Pero ¿qué pasa? La organización no está aislada, está dentro de un entorno, interactúa con un entorno. Ese entorno puede estar incidiendo, ¿sí?, en la organización, como pueden ser temas climáticos, temas económicos, políticos, nacionales, internacionales, sumado también a la globalización, nuevos competidores que pueden aparecer, cambios en los proveedores y demás, con lo cual esos factores que llamamos externos pueden estar y van a estar impactando en esos objetivos que vamos a estar planeando, ¿sí? Y obviamente que el objetivo se planea a futuro, pero yo lo estoy marcando en esta línea. Si yo me pongo en línea de tiempo, el objetivo lo voy a estar planeando en este momento, y ahí arrancan en lo que llamamos tiempo cero, momento cero, para ser cumplimentado en un periodo de 12, 18 meses, por lo general, ¿sí? Ahora, lo que yo no puedo contemplar es todas las variantes que pueden suceder, internas o externas, factores internos o externos, que me pueden modificar algo que yo definí para atrás. O sea, no tengo la lámpara de Aladino para adivinar el futuro, con lo cual los planes y los objetivos sí deben ser lo suficientemente flexibles que permitan pivotear ante ese tipo de contingencias o elementos que pueden suceder. Por eso es importante entender cómo vamos a estar planeando, ¿sí?, las diferentes acciones, no solo del sector, como mencioné recién acá en el entagrama, todos los sectores, porque estos sectores van a estar integrados por N cantidad de individuos. Entonces, lo que vamos a estar trabajando es tratar de definir planes formalmente, ¿sí?, documentos que permitan establecer cómo se tiene que llevar a cabo, qué esperamos que cada uno de nosotros dentro de la organización cumpla o trate de cumplir para, ¿sí?, acompañar al resto. Entonces, aparecen diferentes tipos de metas. Las que mencioné antes, la genérica, digamos, la que hace razón de ser a las organizaciones, es una meta financiera, tener un resultado financiero aceptable / positivo, porque puede ser positivo, pero no es lo que nosotros esperábamos, ¿sí? O puede ser que supere nuestras expectativas. Entonces, mínimamente siempre hablamos de metas financieras. Obviamente que para cumplir esas metas financieras tiene que haber una estrategia, el rumbo que quiere seguir la organización. Por eso las metas estratégicas refieren específicamente a establecer qué quiere hacer la organización. La alta gerencia, ¿qué quiere definirse? ¿Cómo quiere definir la actividad para el próximo o los próximos años? Que pueden venir, chicos, desde decir, quiero comprar otras empresas o quiero vender la empresa. Por ejemplo, me imagino que, ya que es de conocimiento público, el banco, el HSBC, es un banco que se vendió al Banco Galicia. No sé si lo escucharon en las noticias. Seguramente el HSBC el año pasado o 2 años para atrás se puso como estrategia, ¿sí?, financiera de obtener una buena ganancia en la venta de la marca acá en el país, o de la banca o de los clientes, ¿sí?, vender el producto, ponerlo a la venta.
Esa fue su estrategia, tratando de obtener una meta financiera aceptable. Cuando apareció no sé cómo fue la negociación, pero cuando seguramente apareció un comprador que podía satisfacer las metas financieras de la organización, es que esa estrategia la llevaron a cabo. ¿Tá? Entonces van relacionadas una con otra. La que ocurra primero o la que tenga más peso en el momento que se está evaluando, es a la que se va a estar dándole seguimiento. Y después podemos tener otro tipo de metas que son las que la que tiene establecido la organización, digamos, lo que realmente la organización quiere. ¿Por qué? Porque yo puedo tener metas que son a un determinado plazo, que es lo que realmente va a estar haciendo la organización. Y luego puedo tener metas que son a largo plazo, pero que dependen de un montón de factores. Entonces la estrategia es ir llevando a la organización al punto determinado o al objetivo primario, y luego lo que voy teniendo son otras submetas o metas parciales que me van a acompañar para lograr ese objetivo. ¿Sí? Y luego tenemos las que realiza una organización para que la organización o la empresa funcione. Esas son las metas establecidas y es básicamente la podemos llevar al concepto de los objetivos que nos plantean a cada empleado a principio o en una época del año para poder ser trabajado durante todo el año y después recibir el feedback y la evaluación. Esas son básicamente las metas establecidas. Esos son con respecto a las metas en línea general, ¿sí? Que abarcan a toda la organización. Obviamente que hay sectores donde van a estar estas metas más presentes que en otras, o sea, que lo que llamamos las metas mediatas o inmediatas. Las metas, por ejemplo, para el directorio, la gerencia, la alta gerencia, todo lo que tiene que ver con meta estratégica financiera son inmediatas para ellos. Yo que estoy en el área de control, de seguridad, de legales, marketing, ventas, el resto de la organización, más los medios inferiores, esas metas son inmediatas. ¿Por qué? Porque yo soy un eslabón, trabajo para o cumplo mi parte para que la alta gerencia cumpla con su meta financiera o estratégica. ¿Me explico? Cómo vamos decantando, cómo vamos abriendo las metas en línea general. Estas tienen que ver con la relación directa o indirecta que puede tener en la parte, la organización, en la estructura piramidal. Esa es una forma de metas, un tipo de metas. Ahora, ¿cómo son los planes para poder ejecutar esas metas que planeamos? Esta es una clasificación muy general, ¿sí? Obviamente que un plan puede cumplir uno o varios de estas modalidades o de estas características. Entonces tenemos, por un lado, todo lo que tiene que ver los tipos de planes con el alcance respecto de la estructura, a quién abarca, puede ser estratégicos u operativos. ¿Con qué lo vamos a tener relacionado? Como siempre, con la pirámide. Los operativos, los planes operativos son la parte de ejecución. Vean que yo pongo ejecución y no ejecutivos. Ejecutivo lo tengo en la alta gerencia. Los estratégicos abarcan a toda la organización, partiendo por la alta gerencia, quien establece qué queremos hacer. ¿Sí? Con respecto a el plan, ¿cuánto dura el plan para cumplir ese objetivo? Bueno, ahí lo más común es hablar de corto, mediano y largo plazo, pero eso ya quedó obsoleto, y cuando hablamos hace un par de clases respecto a una empresa pequeña, mediana o grande, cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta. Acá es exactamente igual. ¿Qué pasa? Hoy en día
con el mundo tan cambiante, producto de los cambios tecnológicos, de la interdependencia o interacción que tenemos con el entorno, con nuestros pares, competidores, proveedores, clientes, contexto en general. Hay empresas que hablar largo plazo quizás es 1 año, 2 años. Antiguamente era largo plazo, eran 5, de 5 a 8 años. Piensen hoy ustedes una empresa que haga un objetivo con planes a cumplir en 5, 8 años. No sabemos qué puede pasar en 6 meses, imaginen planear algo de acá a 8 años con todos los cambios que pueden ocurrir. Siempre pongo, como digo en todos los cursos desde la pandemia modificó todo. Toda planeación que se tenía a 1 año, 2 años, con pandemia, todo para atrás y empezar de cero. Y hay empresas que en 3 meses tuvieron que planear para que todos sus empleados trabajen remoto. No podían esperar 1 año para armar toda la infraestructura, toda la estructura de la organización en modalidad remoto. Colapsaba o fracasaba. Entonces ya el concepto de largo, corto y mediano plazo no es tan taxativo como antes. El corto plazo 3 meses, el mediano plazo de 1 a 3 años y largo 5 o más. Depende del tipo de empresa, depende del tipo de plan. Y encima sumado a la nueva generación de empleados, donde todo es para ya, lo quieren todo ya, eso mismo lo van llevando a las organizaciones y las organizaciones empiezan a tener una forma de trabajo mucho más cortoplacista. Entonces, el tema de los planes, por su temporalidad, depende de cada organización. Por su especialidad, ¿sí? Por sus características, si son meramente direccionales, es como solemos decir en las empresas, lo que nos gustaría que fuera y que abarque a toda la organización. ¿Sí? Damos dirección, orientación de lo que se persigue. Los específicos son planes que tienen tal nivel de detalle que no deja lugar a dudas o a interpretaciones. Son concretos. Si ustedes habrán escuchado en algunas organizaciones la frase conocida nice to have, me encantaría que la empresa tuviera, me encantaría tener esta dirección, hacerlo de esta manera. Bueno, eso es direccional. Específico es algo concreto. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Cómo? Está todo claramente definido. Y luego también puede ser por la frecuencia de uso. Acá también volvemos a lo mismo, lo que hablamos la clase pasada, ¿recuerdan? Decisiones programadas y no programadas. ¿Se acuerdan o no? Lo podemos llevar al concepto de planeación. ¿Cuándo eran decisiones programadas? ¿Qué características tenían? ¿Recuerdan? Con las decisiones programadas, ¿qué era? Las que se usan frecuentemente. Bien, en realidad no tomábamos decisiones, lo hacíamos. Ver el error que nos tiraba y en función del error seguíamos los pasos. ¿Sí? No es, en sí mismo el concepto de decisión no se nota. ¿Sí? Bueno, acá hablamos lo mismo, únicos o permanentes. ¿Qué son los planes permanentes? Los que tienen cierta cotidianeidad, los que son repetitivos, reiterativos, constantes. ¿Sí? A ver, aquellos que trabajan, ¿sí? Me imagino que tienen un conjunto de actividades que desarrollan en el día a día. ¿Qué ejemplo pueden dar para no ser siempre yo la que doy los ejemplos? De sus actividades. Para mantener la calidad siempre.
por Es como un ejemplo, objetivo. un determinado parámetro de calidad. Bien. Yo puedo tener, por ejemplo, a una actividad diaria, evaluar si los niveles de riesgo en cada uno de los sistemas y procesos de negocio dentro del apetito de riesgo que tenemos definidos en la organización. Entonces tengo que ver vulnerabilidades, resoluciones para que el apetito de riesgo se mantenga. Eso es algo permanente. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre a los que yo digo los que trabajen, los que no tienen experiencia laboral en su día a día, que es algo, qué plan recurrente tienen? Por ejemplo, venir a la cursada de las materias de la facultad es un plan recurrente que ustedes tienen. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué otro se les ocurre? Vamos, chicos. Ejemplos. Mi trabajo, por ejemplo, suele ser una tarea permanente ver, por ejemplo, los sistemas eléctricos que estén funcionando correctamente, sistemas de redundancia, backups y ese tipo de cuestiones. Eso suele hacerse generalmente periódicamente, dependiendo del tipo que sea, mensualmente o semanalmente. Perfecto. Bien. ¿Sí? Esos seguramente lo tienen en la descripción de su función o la descripción del puesto y lo hacen pareciera que lo hacen en modo automático, ¿sí? Porque ya lo tienen dentro de su checklist, todo lo que tienen que estar completando. Ahora, el opuesto, ¿cuál es? Los planes que ocurren rara vez, que son únicos por única vez, considerados one-timer, ¿sí? ¿Qué puede ser? El tema de frente a aquellos que trabajen en sistemas o infraestructura, lo que mencionaba recién su compañero, las conocidas contingencias. Se cae un servidor, hay que trabajar con el servidor de backup, subir el backup, ¿sí? Eso se hace único. No quiere decir que no lo vuelva a repetir, lo voy a repetir, pero no es igual, es parecido porque no es la misma contingencia. No es la misma situación, ¿sí? Son temas únicos. Pandemia fue un caso, una inundación. ¿Qué otro caso más puede ser? Casos únicos. Bueno, lo que hablaba recién del banco, todo lo que tiene que hacer ahora el personal del HSBC para mover toda la información, la infraestructura, no sé cómo será el proceso para que lo tome el otro banco. Son procesos únicos, ¿sí? Entonces se planea, ¿sí?, para ser utilizado por única o por un determinado corto periodo de tiempo. Entonces, ¿qué vemos? Que podemos tener situaciones únicas que son específicas, por ejemplo, esta venta de empresas, estratégicos que abarca toda la organización, que puede ser de corto o mediano plazo. Generalmente los estratégicos son direccionales, ¿sí? Y pueden tener que en algunos de esos planes direccionales pueden ser permanentes, por ejemplo, cada sector, el tema del presentismo del personal, el mantenimiento de las maquinarias, actividades que van en el día a día y otros casos puntuales que tienen que ver con situaciones aisladas frente a eventos naturales o circunstanciales por temas ajenos, cuando fue, por ejemplo, en Capital, el tema de una nube tóxica que afectó Capital Federal, donde se tuvo que sacar un plan único específico para determinado personal de cortísimo plazo, ¿sí? Entonces, como vemos, un plan puede tener y tiene estas u otras características. Estas son las más generales. Bien, acá están las descripciones, ¿sí?, específicos direccionales. Establecimiento de estas metas. Bien,
Esto un poco ya se los había mencionado, ¿no? La organización, a partir de su alta gerencia, define cuál es la meta a seguir, el objetivo que tiene que cumplirse o que se quiere lograr, y después cada uno de los sectores, por ende, los gerentes tienen que armarse su propia submeta, su parte parcial, para poder lograr ese objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando trabajamos con este tipo de establecimiento de objetivos, donde, ok, desde la alta gerencia se establecen los objetivos en forma que solemos decir cascada. ¿Por qué? Porque del objetivo primario o del objetivo de la alta gerencia se van desencadenando parcialmente los objetivos de cada uno de los equipos. Lo que puede suceder es que se pueden llegar a dar situaciones donde los objetivos no se arman a partir de silos en forma individual, sin tener en cuenta la interacción que podemos tener a nivel lateral. ¿Por qué? Porque acá tenemos lo que decimos las diferentes capas de la organización, que es la alta gerencia, siempre lo repito para que les quede claro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Acá lo que tenemos, si los bajamos en una forma de cascada lineal, el problema que podría llegar a darse es que cada uno de los sectores, porque acá voy a tener el área de compras, como les dije, de ventas, de marketing, ¿sí? Los que le reportan a alta gerencia, donde en forma aislada cada uno marca su objetivo sin ver cómo puede incidir o impactar en el sector que le sigue. Acuérdense que la organización es un sistema conformado por sus subsistemas interrelacionados. Entonces yo voy a tener un montón de sectores donde, como siempre como lo he comentado, el área de compra realiza la adquisición de materia prima para que producción transforme materia prima en producto elaborado. Ese producto terminado, elaborado, ventas, va a avanzar para para poder obtener ganancias de tener una diferencia entre el costo y el precio de venta que nos permita, sí, poder pagar a los proveedores, poder pagar, y por otro lado, sí, recibir las ganancias producto de las cobranzas. Para que este círculo funcione, si cada uno de ellos establece sus propios planes o submetas, obviamente persiguiendo el objetivo de la alta dirección, la estrategia que se quiere seguir, pero no tenemos en cuenta que mi objetivo afecta al resto de la organización, podemos empezar a tener estos conflictos que generan desventajas en el sentido, compras, ¿qué va a querer hacer? Comprar al menor costo. Pero si compra al menor costo, la calidad de esa materia que sirve a producción que va a querer producir con la menor cantidad de desecho o tratando de optimizar la materia prima. Entonces, si la calidad del producto, de la materia prima, por ser económico, es de mala calidad, ¿qué va a pasar con producción? ¿Va a poder cumplir con su objetivo? ¿Qué creen? No, no hay problema. Vamos a empezar a tener conflictos, ¿por qué? Porque este sector va a tener mayor desgaste. ¿Y ventas qué va a ocurrir? No va a poder vender el producto en la calidad que está acostumbrado y por ende no va a ser el precio al que quería marketing o había pautado marketing que iba a poder venderlo. Entonces, ese problema, ¿sí? De decir, ok, los objetivos se plantean en forma de cascada, en forma silo, o 100% el concepto vertical, sin ver la parte de la relación con el resto, puede llegar a provocar, ¿sí? Este tipo de situaciones donde empieza a generar conflictos, pérdidas financieras, económicas, desmotivación del personal, y los planes ya dejan de tener sentido porque obviamente
no se puede lograr, con lo cual lo importante es que haya una buena comunicación del objetivo que se persigue y entre todos establecer cómo son los objetivos que deben lograrse, o los subobjetivos, las submetas que tienen que lograrse en los diferentes segmentos de la organización. ¿Sí? Con lo cual tiene que haber esa interacción, esa interrelación, que tiene mucho que ver la parte comunicacional, cómo se comunica la organización, un poco lo que hablábamos en las escuelas clásicas, ¿se acuerdan el Mayo de las relaciones o la parte informal, de cómo van interactuando los sectores, no solamente por la línea organizacional, jerárquica, sino también sí de la parte informal o de relaciones interpersonales. Bien. Ahora, bueno, está un poco acá también definido, ¿no? Que está relacionado con la forma en que vamos a estar bajando o informando. Consigo bajar me refiero a cómo vamos a estar comunicándose en las organizaciones, ¿sí? La estrategia, ¿sí? Porque acuérdense que uno de los roles del gerente, ¿cuál era? El rol informativo. Poder recibir información de la línea superior para después comunicarla acorde, ¿sí? Según corresponda, a sus diferentes equipos. Entonces, esa forma de, ese rol informativo que mencionamos del gerente, cuando hablamos del concepto de administración, tiene que ver, ¿sí? Con esta parte de, al bajar los objetivos, informar los objetivos, tratar de evitar de evitar la incertidumbre que pueden tener los empleados anualmente cuál es la proyección de la empresa, cuál es el objetivo que va a estar persiguiendo la empresa, de manera tal de generar una red comunicacional uniforme, es decir, todos los gerentes de mandos medios puedan bajar acorde a sus negocios el objetivo que persigue y cómo le impacta en cada uno de sus sectores. Esa es la mejor manera, o lo que se habla, como para establecer la cadena de objetivos, medios y fines. Para eso, una vez que se empiezan a establecer los objetivos, las metas y las submetas, aparece un proceso que considero relevante y que está bueno, independientemente que ustedes sean subordinados o los gerentes del área, que es el tema de establecer los objetivos para cada uno de los empleados, ¿sí? Esto se da mucho en las empresas medianas o grandes, donde por política de recursos humanos, dentro de, como vimos en Fayol, establecer todos los procedimientos, es importante evaluar a los empleados desde el punto de vista de establecer primero cuál es su función, más allá de la descripción del puesto, es cómo desarrolla el individuo esas actividades que le corresponden a su posición, para luego permitir tener, ¿sí?, lo que llamamos las bonificaciones, la parte meritoria, que puede ser obviamente uno de los puntos principales, es la parte remunerativa, ¿no? El sueldo. Entonces, el sueldo, más allá de cumplir con el objetivo, ¿cómo logro que ese individuo esté motivado? Bueno, a través de ciertas retribuciones que pueden ser, ok, si realizó correctamente su trabajo, tiene un premio al mérito, tiene una bonificación, gratificación, puede establecer una proyección de desarrollo profesional dentro de la organización. Todo eso se tiene que dar dentro de un entorno controlado, que permita ser igual, digamos, la metodología igual en toda la organización. Entonces, para poder lograrlo, se establece o se trata de trabajar con una metodología de establecer objetivos para cada uno de los empleados, acorde a la función. Entonces, más o menos los pasos que sigue un gerente para establecer los objetivos es el que está acá descrito, que lo vamos a estar mencionando.
Después me gustaría, si hay alguien que también le baja, le establecen objetivos en la organización, como si se parece o no lo que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque los objetivos, al igual que las metas que establece la organización para la organización como un todo, está conformada por N cantidad de empleados. Si cada empleado no ejecuta la acción en tiempo y forma esperada, el objetivo general no se va a poder cumplir. Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta es, por un lado, una vez que están definidos los objetivos estratégicos o los objetivos de la organización, el qué se quiere hacer, se empiezan a establecer los objetivos parcializados acorde a cada uno de los sectores. Eso es hermoso, divino. Se escribe en presentaciones, se comunican de la manera que la organización está acostumbrada a informar a todos los empleados, ¿sí?, los temas relevantes de la organización, y luego hay que empezar a decir, ok, bueno, a ver, gerente de primera línea, gerente de mandos medios, tu equipo, ¿qué tiene que hacer para que esta gerencia cumpla, si sea el eslabón, cumpla con el objetivo que este eslabón se le asignó? Es establecerle objetivos a cada miembro del equipo. ¿Cómo se hacen esos objetivos? Bueno, están los objetivos generales que toda organización tiene para todos los empleados, que no importa qué cargo ocupes, los tenés que cumplir. Por ejemplo, los cursos de entrenamiento acorde a tu función que te establezca la compañía. Cursos de primeros auxilios, cursos de evacuación del edificio, los cursos de seguridad de la información, los cursos de perfeccionamiento en el rol que estás ejecutando, si sos auditado, cumplir con la cota o la menor cantidad de deficiencias detectadas, o que las auditorías sean satisfactorias. Si sos gerente o tenés gente a cargo, sí, que tu área tenga un 80-85% de satisfacción, que los empleados estén contentos, motivados, etc. Esos son objetivos genéricos que abarcan a toda la organización de acuerdo a la escala o categoría. Ahora después hay objetivos que tienen que ver con tu función. Y estos son los que vamos a hablar. Esos objetivos que te sentás con tu manager o tu gerente, ¿sí? Y establecen, bueno, para este año, ¿qué esperamos o qué queremos que vos desarrolles? ¿Cómo queremos o qué querés, qué desarrollo profesional querés en la compañía? Ejemplo, ¿cómo te ves de acá a 3 años? ¿Qué te gustaría orientarte dentro de la organización? ¿Sí? ¿Qué te gustaría moverte en caso de ser posible, ¿no? ¿Qué crecimiento querés tener? Y empezar a elaborar esos objetivos en pos de ese objetivo personal. Acuérdense que Fayol decía que los objetivos personales tenían que ser compatibles con el objetivo de la organización o del rol que estoy ejecutando para ir moviéndome en forma correcta. Quiero ser el gerente de sistemas, si estoy en el área legal, bueno, ¿cómo me puedo ir moviendo para adquirir las habilidades, conocimientos necesarios para, en cual caso que se dé la oportunidad, poder cumplirlo? Con solo pensarlo no va a ocurrir, difícilmente, ¿sí? Por ahí hay casos que se dan. Pero bueno, entonces es establecer esos objetivos. Entonces, ¿qué se espera? ¿Qué necesitamos? Para eso lo que tiene que hacerse es que esos planes, esos objetivos sean claros, concretos, sean medibles, ¿sí? Siempre pongo un ejemplo burdo para que sea más claro. Ustedes están estudiando ingeniería en sistemas y una de las materias que cursan es algoritmo, o sea, programación.
Están en el área de sistemas y están programando. Si yo soy su manager y les digo, ok, el objetivo de ustedes es que desarrollen programas. Ese es el objetivo. ¿Es claro? ¿Es concreto? ¿Es conciso? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Para ustedes con eso, yo ya a los 6 meses al año les puedo decir si lo estás haciendo bien o mal. ¿Qué opinan? Es como poco claro, ¿no? Que desarrollemos programas solamente. Pregunto. Bastante ¿sí? poco claro. Yo te estoy Sí, preguntando. los programas pueden ser muchas cosas. ¿Qué? Pueden ser muchas cosas, como que ¿me escuchan? Por ahí es muy abstracto, podría ser más determinado programa en tanta cantidad de tiempo. Exacto, José. Como línea general decir, ok, desarrollar programas en el área de sistema tiene sentido y es muy amplio. Ahora, ¿qué se entiende por desarrollar? Ok, codifico líneas y eso para mí, yo sin línea interpreto que eso está bien, eso es desarrollo. Y para ustedes desarrollar es implementarlo y que funcione correctamente. Entonces falta un poco más de claridad. ¿Por qué? Porque después no está identificado qué se espera con eso de desarrollo. ¿Hasta dónde llega? Llega solamente a hacer la línea, pero no lo compilo, no veo si funciona, si sirve. Yo desarrollé, escribí 3 líneas y hice 90 programas, 1000 programas, 1.000.000 de programas con una sola línea. Total, todos son desarrollo. Ahora no sirven para nada. Bueno, pero a mí nadie me dijo que tenían que tener un sentido, que tenían que servir, que tenían que funcionar, que tenían que ser implementados. Entonces, en el momento que nos sentamos a ver, bueno, ¿qué se espera de mi función y qué actividades voy a estar desarrollando? Tienen que estar debidamente claras tanto para el usuario, para el empleado, como para el manager. ¿Por qué? Porque esa línea, esa actividad es la que después va a ser utilizada periódicamente para evaluar el rendimiento, lo que podemos decir la performance del empleado. Si lo está haciendo bien, si requiere mejoras, si lo está haciendo excelente, si está para poder hacerlo, si puede tomar nuevos desafíos o que sean más complejos. Entonces tiene que ser algo que sea claro para ambas partes, que los dos comprendan exactamente lo mismo. ¿Qué entendemos por el desarrollo? ¿Hasta dónde llega el concepto de desarrollo? ¿Hasta dónde llega no sé, el cambio de la infraestructura? Mantener las reglas de firewall, no sé si acá hay alguien que trabaja en infraestructura, las reglas de firewall actualizadas, los antivirus actualizados. Pueden estar actualizados, pero no funciona ninguna computadora. Pero sí, los antivirus están vigentes. No. Que esté dentro de un entorno que permita tener los antivirus y que funcione correctamente el equipamiento. Me van a evaluar por eso. Estoy tirando ejemplos muy genéricos como para que a ustedes les quede claro. Si alguno quiere un ejemplo, tiene un ejemplo de otra naturaleza, bienvenido sea. Entonces, tiene que quedar claramente el objetivo, que los dos lo comprendan de la misma manera. Y lo peor de todo, no lo peor, sino muchas veces lo más complejo, es cómo lo vamos a medir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la mayoría de las organizaciones lo difícil es cómo mido si ese objetivo se cumplió o no. Entonces tiene que ser, lo tendríamos que estar llevando algo lo más cuantitativo posible. Y lamentablemente en las organizaciones hay muchas actividades que se realizan y son
se puede medir cualitativamente. Yo te puedo decir, no te puedo decir, vas a desarrollar un sistema. Si tu objetivo es desarrollar un sistema en el año, pero si el sistema no está claramente identificado, puede ser desde un sistema que me demore varios años porque es muy complejo, o que yo en 15 días lo desarrollé, entonces yo el resto del año no hago nada. Total, yo ya desarrollé un sistema. No, entonces no es claro, o sea, no es medible esa forma de decir cuantitativamente, desarrollar un programa, desarrollar un sistema, ¿sí? Es poco ambicioso dependiendo de la envergadura, ¿sí? Como les dije, hay sistemas que tenés 5 equipos durante 3 años trabajando porque es por la complejidad, y hay sistemas que son muy chiquitos que en un mes quedó desarrollado e implementado. Entonces, el poner un número arbitrario tampoco sirve, y decir, tenés que desarrollar sistemas, cuantitativamente no lo puedo medir, cualitativamente lo desarrollé. ¿Qué entiendo por desarrollo? Para mí es solamente la etapa de programación, y quizás para otro es implementación también. Cumplo más metodologías. Entonces, no es lo mismo llevar algo cualitativo a cuantitativo de manera tal que quede claro cómo se va a estar evaluando. Por ejemplo, yo digo, tengo que vender 3 autos, 15 viromes, es claro, faltan 15 viromes, ya se vendieron. Si están las 15, no se vendió nada. Contra eso no hay, digamos, es mucho más sencillo. Por eso las áreas de producción, ¿sí?, u operativas, es mucho más medible. ¿Por qué? Porque es cantidad. Mientras que el resto de las áreas, el área contable, que tiene que hacer los balances a fin de mes, listo. El balance tiene que estar completado, presentado a determinada fecha, listo. No puedo decir todos los balances mensuales tienen que completarse al 30 del mes, porque pueden estar mal, pero están presentados. Entonces la parte cualitativa también influye. Pero ¿qué significa que esté bien? Que esté presentado, que esté bien conciliado, que las cuentas cierren, que el balance quede consolidado, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces es difícil medirlo. Y después, ¿qué ocurre? Si no se define cómo lo van a estar evaluando estos aspectos cualitativos, y el problema viene al momento de la evaluación, que en general es una vez al año. Entonces, si no quedó claro cuál es el parámetro que se va a contemplar y cómo se va a estar contemplando ese parámetro, ¿sí?, empieza la discusión de cuando te evalúan y te dicen cumplió, como en el secundario, satisfactoriamente. El satisfactoriamente es, ¿hizo lo que tenía que hacer o hizo más, o hizo mucho más? Porque todo es cumplió satisfactorio, ahora es muy satisfactorio, sobresaliente. No, es satisfactorio. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué me va a cambiar la vara a muy satisfactorio o a sobresaliente? Bueno, eso tiene que estar claro en la charla de el momento en que se crea el objetivo, en el que se planea. Yo he tenido casos donde, que he sido evaluada y sigo siendo evaluada, donde me decían, bueno, ok, tenés que tener, ¿cuál era uno que se lo discutía a mi jefe en su momento? Era, no sé si eran las auditorías, hace un par de años, donde yo me había autopercibido, evaluado que lo había hecho muy bien, porque bueno, había salido creo que era una de las primeras auditorías de una normativa regulatoria muy extensa, compleja, y no tuve ninguna deficiencia. Entonces dije, sobresaliente. Y no tuve ninguna, tengo que cumplir con auditorías sin deficiencias. Si esta era la primera,
que la venían a evaluar, era muy compleja, todo me puse sobresaliente. Mi manager me puso que lo había hecho, había cumplido el objetivo, o sea, satisfactorio. Y bueno, pero ¿por qué para vos satisfactorio y para mí sobresaliente con estas condiciones? Es que para mí un sobresaliente es que tenías que haberlo entregado con anticipación, no, pero acá dice no tener no tener deficiencias detectadas o reconocidas, lo tuviste, el auditor te objetó porque lo había entendido mal, porque no era claro como vos lo habías presentado. Pero para eso es la forma, no el resultado. Porque al auditor le gustaba en blanco y yo se lo hice en negro. Eran cuestiones que no tenían que ver con el resultado final, pero el auditor tenía un preconcepto de lo que esperaba recibir y como no estaba establecido cómo había que presentarlo, yo lo hice a mi modo. Entonces, eran esas diferencias. Entonces digo, ¿a qué apuntamos? Entonces no está claro el objetivo, porque entonces no es el objetivo de no tener deficiencia en la auditoría, sino que estar en la cabeza del auditor para ver lo que el auditor, cómo quiere que se lo presente, para ya prepararlo de esa manera. Sí, era medio ridículo con este jefe que tuve. Pero no fue claro. Entonces al otro año dije, bueno, definamos con precisión, cuando decís que no tenga deficiencia en auditoría, ¿qué significa la deficiencia? Que el auditor no me pregunte absolutamente nada porque lo que le entrego está genial. Lo escribimos de esa manera. También es medio difícil, entonces es complejo el establecer cómo vamos a estar redactando el objetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque después eso te vienen discusiones de nunca terminar, ¿sí? Con respecto a cómo lo vamos a estar midiendo. Y el otro tema es establecer revisiones periódicas de los objetivos. ¿Por qué? Ustedes recuerden que nosotros el objetivo, como la organización, establecemos el objetivo en el tiempo cero. ¿Sí? Por ejemplo, febrero del año en curso. La evaluación de cómo cumpliste el objetivo quizás es en diciembre. Con el dinamismo que hay en las organizaciones, con los factores externos que pueden estar impactando en la organización, quizás los objetivos planteados no se pueden cumplir, variaron, necesitan ser actualizados. Entonces es conveniente revisiones periódicas, primero para entender entre las partes, ¿sí?, si hay oportunidades de mejora, si hay algo que ya podemos empezar a corregir, consideramos que lo estamos haciendo bien y por ahí quizás nuestro manager considera que no es así o al revés, o el objetivo ya no se va a poder cumplir porque tengo que desarrollar un sistema, pero la estrategia de negocio cambió y ya ese sistema no se necesita. Entonces, ¿qué sentido tiene evaluarme por algo que nunca se va a implementar? No voy a cumplir el objetivo porque no se va a implementar, pero no por causa mía, sino por que cambió la estrategia, hubo un factor externo, interno, lo que fuera, que me altera mi objetivo y lo tengo que adecuar. ¿Sí? Y obviamente después finalmente tener la retroalimentación de oportunidades de mejora. Entonces vamos a tener objetivos que tienen que ver con la función y después objetivos personales que quiero compatibilizar con la organización. O que, por ejemplo, los gerentes establecen que uno de los puntos es empezar a formar tu posible reemplazo. Si vos querés cambiar de área, de sector o te vas de la compañía, que haya alguien que esté preparado para cumplir tu función. Es el conocido backup, ¿sí?, de personal. Entonces, bueno, si el manager ve que tenés aptitudes para y te interesa, es empezar a armarte objetivos que vayan en esa línea. Me quiero mover de un sector a otro. Bueno, ¿cómo puedo empezar a prepararme para moverme después al otro sector? Se pueden estar creando también ese tipo de objetivos. ¿Sí? Obviamente que la cantidad de objetivos
no pueden ser ilimitados. En general, cuando hablamos de objetivos, estos tienen que ser concretos, relacionados ya sea con los objetivos corporativos y los objetivos personales. Tienen que estar claramente establecido también o pautado cómo va a ser la evaluación, ¿sí? Y revisiones periódicas. ¿Tá? Entonces, de esa manera es lo que nos va a permitir a nosotros tener o conocer cómo nos ve la compañía y también ver si los objetivos que nosotros queremos a nivel personal / profesional están en esa compañía. ¿Sí? Y un punto importante, eso, cuando yo hablé del número, quería mencionar esto, desafiantes pero alcanzables, ¿sí? Que estén acordes a la situación que estoy en ese momento dentro de la organización, ¿sí? Y no cargarme con 40, 50 objetivos que seguramente por la complejidad o las características de los objetivos no sean alcanzables o no los pueda lograr. Es pegar un tiro en el pie prácticamente, ¿sí? No sé si alguien que haya tenido, tenga experiencia laboral, quiere comentar si tienen algo parecido en sus organizaciones. En mi trabajo para los puestos junior, lo que es esta evaluación de desempeño es cada 6 meses y después una vez que sos pleno, digamos, y en puestos más arriba, la parte anual, como decía. Ahí no te entendí. ¿Cuándo qué? ¿Los juniors? No, que esta evaluación de desempeño para puestos junior es semestral y después puestos más altos son anuales. Ah, bien, claro. Está bien, como para estar viendo el rendimiento, dependerá qué tipo de funciones. Bien, bárbaro. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo tiene? En mi caso, profe, yo también, en mi empresa incluso hay un sistema para, digamos, es una aplicación específica donde uno establece sus objetivos personales. Después, periódicamente tenemos revisiones con el que es se llama People Lead en la empresa, o sea, quien es nuestro jefe. También tenemos una parte donde podemos ir evaluando o midiendo el progreso que tenemos respecto de ese objetivo que fijamos. Si estamos, no sé, qué porcentaje de avance respecto de ese objetivo que establecimos. A veces, por ejemplo, o sea, no sé, se establecen objetivos como poco claros y siempre nos hacen hincapié en que los pongamos por escrito, porque si no es como esfuerzo que se termina perdiendo y que no se ve, y entonces hay como que documentarlo, por eso también la herramienta, ¿no? Pero generalmente sí, es una cantidad limitada de objetivos que nos ponen, aproximadamente entre 3 y 4 objetivos personales, más o menos. Excelente. Y un tema, gracias, un tema adicional que también está viéndose en las organizaciones es que no solamente se evalúa que cumplan con el objetivo, sino también cómo lo cumplen. Ya sea por innovación, herramientas, etcétera. Entonces, ya el concepto del objetivo no es solamente lo cumplió, sino que se evalúa cómo y qué cumplió, de qué manera, ¿sí? Está empezando a aparecer como que son dos nuevos valores. Está bueno. Bueno, el establecimiento de las metas, un poco es lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Y como les mencionaba, ¿no? Los planes, eso se establece en un determinado periodo y es a futuro, es para cumplimentar o seguirlos a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a encontrar elementos colaterales que pueden alterar directa o indirectamente el desarrollo de los planes.
Por un lado tiene que ver el nivel organizacional. ¿Esto qué significa? Si la organización no establece planes estratégicos, direccionales, difícilmente podemos llegar a un nivel de detalle individualizado. ¿Sí? Obviamente, no es lo mismo establecer, y ahí tiene un poco que ver cómo es la estructura de la organización, ¿sí? Hay estructuras que son piramidales, ¿sí? Muy marcado, con lo cual llegar al plan o al objetivo de los individuos operativos de una estructura extremadamente piramidal es complejo. No es lo mismo que una pirámide, como se suele llamar, más aplanada, donde el objetivo es más fácil de plasmar. ¿Por qué? Porque acá la comunicación demora mucho tiempo. Imagínense el efecto cascada de ir de algo tan genérico como es la estrategia, ¿sí?, a llevarlo a algo puntual de cada uno de los empleados, cómo queremos que establecerle los planes individualizados que mencionaba su compañera. Entonces eso muchas veces puede impactar. Si no hay una buena comunicación, si no hay un buen, como se dice hoy en día, un buen liderazgo de cuál es el rumbo que quiere tomar la organización, difícilmente se puedan desarrollar los planes. ¿Sí? Es decir, si yo tomo decisiones con poca información, ¿se acuerdan todo lo que vimos la clase pasada, los sesgos que podemos tener a tomar decisiones, donde estamos avanzando y retrocediendo constantemente? Si hay tantos cambios a este nivel, cuando llega acá, sí, para establecer los planes es mucho más complejo. Si es un poquito más aplanado, el ida y vuelta no demora tanto. El otro tema, que es un poco lo que hablamos al principio con respecto a al entorno, ¿sí?, todo el nivel de incertidumbre que podemos tener en el entorno en el cual pertenece la organización, como así también internamente. Y por otro lado, también tiene que ver el objetivo que se quiere cumplir. Como decíamos, una estrategia a largo plazo seguramente pueden tener muchas modificaciones producto de la sumatoria de situaciones o del contexto. Por ejemplo, en el primer banco que yo trabajé, hace muchos años se estaba implementando todo el tema de cajeros automáticos, donde, bueno, eran los primeros cajeros donde se iban a poder hacer depósito, pero no en sobre, sino colocando los billetes. No sé, para ustedes ahora es muy común, en caso que utilicen cajeros automáticos, donde si necesitan pagar una tarjeta o pagar un impuesto o hacer un depósito, directamente colocan los billetes y eso se pasan por el cajero automático y queda conformada la operación. Hace muchos años eso no había tecnología para esa modalidad. Entonces lo que se tenía que hacer era, el cliente se le entregaba un sobre, el sobre podía tener hasta un máximo de, no me acuerdo de qué cantidad de billetes, y recién ahí proceder a colocarlo en el cajero automático, era entregar sobres. ¿Qué pasó? El banco había hecho toda una promoción de la innovación, que podía no solamente extraer dinero, sino hacer depósitos, algo innovador que iba a ser el primer banco a nivel nacional, pero hubo un problema con la entrega de esos equipos que tenían que venir de Estados Unidos por un problema, no sé, eran tormentas, huracanes, con lo cual no salían los aviones, los barcos no podían venir, con lo cual se demoró más de 6 meses la entrega de ese equipamiento. Con lo cual el plan, que era una modificación de los sistemas, de la preparación, la parte marketinera, las propagandas, todo lo que se había establecido, lamentablemente por algo ajeno, un factor de contingencia climático, demoró 6 meses toda esta implementación.
obviamente que eso impactó negativamente con toda la estrategia, ¿sí?, de innovación, captura de nuevos clientes, acuerdos comerciales que se tenían, porque no se pudieron cumplir con los plazos. Entonces, muchas veces el planear, sí, requiere de, tenemos que ver que los planes sean lo suficientemente flexibles para poder estar adaptándonos a las condiciones de mercado o a las condiciones del entorno, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya lo mencioné, lo dije al principio, estaba acá. Incertidumbre, sí, es un poco lo que acabo de mencionar y estuvimos hablando al principio de justamente, no voy a poder tener certeza de todo lo que puede pasar, ni siquiera no podemos prever lo que nos puede pasar de acá a un mes en la organización, mucho menos si por un plazo mayor, con lo cual los planes no tienen que ser rígidos, sino que tienen que dar cierta movilidad y estar siendo revisados con cierta periodicidad dependiendo de qué, de la complejidad que pueda tener o el impacto o las expectativas que tiene la organización para con ese objetivo. Sí, y ahí un tema importante es que antiguamente, como no era tan, era más, no digo previsible, pero sí no había tanto dinamismo, ya sea en el entorno o en los cambios tecnológicos en las organizaciones, donde existía un área que se llamaba planeamiento y control de gestión, donde solamente se dedicaba a planear o establecer los objetivos de la organización una vez que estaban definidos. Ese área se encargaba de realizar los planes de todos los sectores, de todas las áreas, y después los comunicaba, con lo cual eso estaba, todo el concepto de planeación estaba centralizado. Lo positivo de eso es que había un desarrollo común en todas las áreas, se evaluaba esa sincronización o esa interacción que mencioné minutos atrás respecto a lo que necesita cada uno de los sectores de manera tal de utilizar y de lograr la maximización del beneficio y minimizar toda la pérdida, ¿ok? De productos, recursos, etcétera. Y después obviamente controlaba que se fueran ejecutando dentro de determinados marcos de control. Pero ¿qué pasó? A medida que se fueron descentralizando las organizaciones, empezó a haber este dinamismo de cambios, globalizaciones, oportunidades, competencia, mucho más tecnificado el manejo de información situacional, de todo lo que va ocurriendo, ¿sí? Ya sea dentro de la organización como con sus competidores, proveedores, etcétera. La información empezó a fluir de una forma mucho más rápida y dinámica. Ese sector empezó a desaparecer y se descentralizó. Por eso es importante la comunicación entre los sectores hoy en día al momento de elaborar los planes, que haya compromiso de todos de manera tal de, si algún sector tiene que realizar un cambio, sea comunicado a toda la organización, a nivel gerencia, mandos medios o alta gerencia. ¿Por qué? Porque un cambio en uno de los sectores, en los planes, puede impactar al resto. ¿Sí? Y bueno, los departamentos de planeación, ¿qué se hizo? Se descentralizó y en cada gerencia existe un planner, alguien que arma los planes para todo el grupo. Y obviamente, sí, ¿qué hace que un gerente, bueno, sea eficaz en los entornos dinámicos? Ya lo hablamos, ¿no? El tema de que esté formal, que esté bien documentado, que estén todos aprobados, que no sean rígidos y obviamente de no ser tan piramidal, sino trabajar con estructuras más planas, más achatadas desde el punto de vista de la alta gerencia a la parte operativa, ¿sí? Evitar la burocracia de verdad, ¿no? Que haya tantos sectores que se hace después el efecto, el bajar los planes en forma cascada por las diferentes gerencias, sea lo más rápido posible. Bien, y después, ¿qué herramientas podemos utilizar hoy en día? Bueno, ya justamente
se modificó tanto. Antes no se podía manejar a través de encuestas. Hoy en día tenemos herramientas que nos permiten hacer business intelligence, la inteligencia artificial que nos permite simular, emular determinadas situaciones y colocar determinados elementos, ¿sí? O contextos, ¿sí? Que permiten, no digo predecir, pero sí le permite las herramientas o sistemas de información decisorios, de comportamiento, los scorecards, el compartir o determinada o el acceso a información de nuestros competidores, de nuestros proveedores, de los clientes, etcétera, mucho más rápido y que se pueda procesar, ¿sí? A través de diferentes herramientas que nos permitan tener un paneo mucho más rápido y preciso que anteriormente con encuestas manuales, telefónicas, por correo, etcétera. Y bueno, después obviamente sí el uso de herramientas, bueno, acá digitales está bastante obsoleto ya. Computación en la nube, esto entiendo que ya todos están, el tema de dónde obtener información y cómo, ¿no? Y almacenarla y tener alto volumen de información disponible, combinarlo, procesarlo, trabajarlo de distinta manera, con diferentes herramientas. Pero bueno, eso ya viene más para la parte de comportamiento situacional. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Con el sistema de planeación. No, por mi parte ninguna, pues. Nada. Bien. Entonces lo que les pido es, la clase que viene vamos a seguir de acuerdo a lo que tenemos planeado. Nos vemos allá en campus y hablamos un poco de los trabajos prácticos, ¿vale? Bueno. Ok, perfecto. Nadie tiene más dudas, chicos, buen fin de semana y nos vemos la clase que viene. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Buen fin de... Un fin de profe. Descansen.